Vamos a ver cocodrilos. ¡Guau! ¡Vaya playa más bonita! Bueno, vamos a probar la tabla de Nicaragua. Mirad, qué burrada la corriente que hay, que ha entrado, se lo lleva. Bueno, què fem amb tants peixos? Què hem de fer? Com treballen, les formigues? Que ho sabíeu, això, de les formigues, que treballen tant? Y la verdad que muy bonita, más bonita desde el aire. Hemos llegado, vaya aventura para llegar aquí. Pero bueno, la verdad que ha valido la pena. Mirad dónde estamos. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Bueno, pues por primera vez desde México creo que vuelve a llover. Esta mañana, bueno, ayer conocimos a una familia de Bélgica y hemos dormido en el mismo sitio. Les dijimos, bueno, les mostramos el sitio donde íbamos a dormir, ahí en el río. Y nada, esta mañana hemos estado todos ahí en el río, los niños jugando. Y nada, y ahora estamos camino, queríamos ver cocodrilos, ¿verdad, David? Bueno, quedan 22 minutos. 22 minutos. De verlos los vamos a ver, o sea que lo que pasa es que está lloviendo, nos vamos a mojar. Vamos dirección a Osa Península, aunque voy a mirar la previsión, porque justamente es la más salvaje de todas las penínsulas y se tienen que cruzar varios ríos. Así que vamos a mirar la previsión de los próximos días. Pero bueno, vamos a ir. Vamos a ver cocodrilos. A ver si podemos aparcar bien. Ahora bajaremos y los veremos. No sé si podéis ver el tamaño de este cocodrilo, pero es muy grande, ¿eh? ¿Qué tendrá? Bastante metros, 3 o 4 metros. Bueno, como mínimo ha dejado de llover un poco. David que está con el dron. Bueno, yo la verdad que lo encuentro un tanto peligroso pararse aquí, porque justo ahora no, pero han estado pasando trailers y camiones a toda velocidad, que como uno se despiste, se lleva a todos los turistas, se nos lleva a todos por delante. Aparte de que, como madre, el miedo de que se te vaya uno de los niños por debajo. En fin, que no sé, me he vuelto muy sufridora. Yo antes no era así. Pues anda, ya está. Cocodrilos visto y vamos a buscar un sitio para dormir. Ahí es el sitio, ¿no? Supongo. Sí, está bien. Bueno, no sé, ahí hay palmeras que si se nos cae algún coco. Ayer conocimos unos chicos argentinos que viajaban Vamos a ver ahí. en una Volkswagen, llevaban todo esto roto porque se les cayó un coco y les destrozó el parabrisas. ¡Guau! ¡Vaya playa más bonita! ¡Guau! ¡Qué chula, eh! Vaya maremoto. Bueno, súper bonito el sitio este. Ya me está empezando a cambiar un poquito el concepto, ¿eh? Es que la playa arena negra con verde y el agua del mar es increíble. Costa Rica es famosa por sus playas salvajes de arena negra, donde la exuberante selva tropical se encuentra con el Océano Pacífico. Casi 3 millones de turistas visitan Costa Rica cada año, pero a pesar de ello,
todavía se encuentran playas vírgenes y poco concurridas como esta y otras muchas que pronto descubriremos. Bueno, pues no sé si veis que hay luces en la playa, tienen un foco gigante que imaginamos que debe ser para que la gente pueda surfear de noche. Y ahora hay un grupo, imagino que deben estar en el hotel, que están ahí tomándose fotos y nosotros que ya estamos a punto para irnos a dormir, que ha sido otro día muy largo. Bueno, pues aquí hemos dormido. Yo me estoy tomando un café y no entero nada, me voy al agua. Bueno, vamos a probar la tabla de Nicaragua. Vamos a probar la suerte. Cuidado que hay, mira qué tronchos. Mirad, qué burrada la corriente que hay, que ha entrado, wow, se lo lleva. Venga, ahora. A ver si le da una tregua. Jolines, que le viene la serie entera. ¿Por dónde entran normalmente ustedes? Por ahí, pero hay que pasar la primera Ya. ola y ya es más fácil. Que no hay práctica. Ya. Bueno, vaya... Buah, Derrotado. Pero ya te han dicho los locales que no entran ni ellos. Que el chico que está, que es un pro, que... Ya lo he visto. Pero bueno, he visto que cuando calmaba digo, voy a probar, pero hay mucha corriente. Casi salgo en las rocas. No, yo ya sufría. Digo, ahí... Me ha tirado ya para afuera, si no, si otra, como hay tanta lateral, me quedo ahí en la roca. Y nada, el mar se tiene, aunque venimos del mundo del viento, las olas es diferente. Pues, y menos en spots que no conocemos. Venga, derrotado. Molt bé, hala. Súper. Hala ahí, molt bé. Ya, y... Mare de Déu, calla, cadera, escriu. Súper. Bueno, pues vamos a pasear un poquito, que ayer se nos hizo de noche. ¡Wow! ¿Otro pez? Qué raro. 2. Jolines, pobrecitos, venga al agua. Bueno, y esto que está lleno de pescado. Ya, son todos los mismos, no sé qué debe de... ¿Por qué? No sé qué ha pasado, pero los niños están... Reduciendo todos los peces y los devuelven al agua. Pobrecillos. Les quedará una peste en las manos. Bueno, pues ahora sí que hemos salvado un pescado, un pez. Seguramente es porque hay tanta ola estos días, bueno, hoy y ayer, y los peces se quedan aquí con la marea, se quedan en la arena y no pueden volver. No sé. Digo yo. ¡Aia! ¿Pero cuántos en tens? Bueno, igual podemos hacer una sardinada con tanto... Y acaban de morir porque están por aquí nadando. Hola, jo no tinc pas peixos. Molt bé. Digue'm. És que no tinc mans. Bueno, què fem amb tants peixos? Què hem de fer? Menjar-los. Fem una serpentina. Vaya tela. Menjar-los tots aquests molls. ¿Hacemos una sardinada? Sí, per fi. Bueno, pues ya estamos llegando a la furgoneta y los niños que están empeñados en que quieren hacer una sardinada con todos los... Mira cómo van. Si padre se lo dice, ellos se lo creen. Bueno, pues paseíto realizado por la playa, aquí en Playa Hermosa, la verdad que es muy bonito. Aquí los dos campeones con todos los peces que no sé qué vamos a hacer. Y ahora vamos a comer alguna cosa y después ya nos cambiamos, vamos dirección a Upita, que es una playa típica que con marea, hay una marea muy concreta que se ve
como si fuera una... La playa se ve como una cola de ballena. Está quemando la arena, venga, 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 venga. ¡Corra! ¡Ah! Uf, ha quemado, Venga, Mon. Vais a ver como Nuria se va a quemar los pies. A ver lo que tarda en correr. Ya empieza, ya empieza. Quema mucho, al ser negra la playa, vamos. Pero muy bonita. Vamos a comer aquí y cuando termine de comer os hago un tour por la furgo y ya veis cómo está. Hoy sí que toca y toca ordenar furgoneta, que está todo que vamos. De estos días, el Starlink roto por aquí. Tenemos los drones que hemos recuperado hace unos días en Costa Rica, todas las bolsas, estos son zapatos de excursiones que ya los voy a poner detrás. Bueno, ordenar un poco todo porque vamos, es un caos del bueno hoy. Bueno, lentejas listas. Venga, va, Adina. Crema, ¿no? Y sitio paradisíaco. ¿Cuántos peixos hem agafat? Lo que os preguntáis, ¿cómo lo hacemos con el AdBlue? Pues hasta México no tuvimos problemas para encontrarlo, que había, ¿cómo se llamaban? Los... AutoZone y había AdBlue, así que fuimos repostando en AutoZone, y en Yucatán, que fue cuando dejamos México y no tenía claro los otros países, pues ya compramos 4 de estas, que me da para hacer 8.000, 10.000 kilómetros. Y aún me quedan 2, ahora voy a poner... Y tengo otra de emergencia, que es la mala, la de Estados Unidos. La barata. La barata. Y nada, así que tampoco ocupan mucho y te ahorras tener que estar buscando. Y después en Sudamérica a ver cómo lo hacemos. En Panamá yo creo que voy a conseguir, y ya compraré en Panamá y ya cargo para hacer 10.000 kilómetros más en Sudamérica. Bueno, pues despedimos esta playa. Hemos estado muy bien y muy tranquilitos. Y nada, nos vamos para el nuevo destino. Playa Ubita, ¿no? Punta Ubita. Punta Ubita. Si vemos la ballena. Y nada, estamos acabando de decidir si nos quedamos en un camping que nos han escrito los amigos belgas que están ahí, o si miramos un punto que teníamos nosotros, que es esto. El camping que tiene que estar por aquí ya. Uau, mira com treballen. Digues que tenen fulles. Com treballen, les formigues? Que ho sabíeu, això, de les formigues, que treballen tant? Un altre forat. Ja ho veig, ja. ¡Hala! ¡Ah, las nuevas chanclas! ¡Uy, de qué! Bueno, pues esta es la playa que tenemos a nada, a pocos metros del camping. Y yo creo que se puede ir caminando, ¿no? Desde aquí. David? Se puede ir caminando hasta... ¿Es ahí a la punta, en la punta esa? Ya os sé que no. Mañana por la mañana. Mañana con marea baja. Y mañana nos espera excursión con nuestros amigos belgas hasta Punta Ubita, parte del Parque Nacional Marino Ballena. Punta Ubita es famosa por su forma de cola de ballena, visible solamente durante la marea baja. Así empezamos la mañana, oliendo coco. Esta noche ha sido horrible, pero cuando os digo horrible, es horrible de calor y humedad. No hemos dormido nada. La peor noche sin duda en Centroamérica. Y nada, venimos aquí a este camping porque estaban los niños, los amigos belgas que conocimos el otro día,
y ahora vamos a caminar juntos hasta la punta de Cola de Ballena. Y nada, y después nos vamos, porque qué calor. Bueno, pues estamos de expedición aquí en medio de la selva. Estamos yendo hasta... La punta de Ballena, no sé cómo se llama. Sí. Creo que sí. Y en principio a las 11, entre 10 y media y 11 era marea baja y es a la hora que queremos ir para que se pueda ver la forma de la playa, que tiene forma de cola de ballena, que con marea alta no se ve nada. Y nada, por suerte desde nuestro camping donde hemos dormido se puede acceder, te ahorras la cuota de entrada porque como vamos a entrar por la playa, y por suerte tenemos aquí sombrita, porque si tuviéramos que ir todo el camino por la playa a pleno sol sería horroroso. Bueno, ya nos hemos puesto manga larga, con Sí. puntitos, la parejita. ¿Qué? ¿Te gusta ¡Qué o no? ridículo! ¿Cómo es ridículo? ¿Qué pasa? Que no teníamos nada más de así pasa? de manga larga. ¿Sabes esos que ves los domingos paseando con el mismo chándal? Pues bueno, poco a poco. Pues lo mismo. Y nada, vamos con la otra familia, con la familia belga. Y bueno, los niños con el inglés medio se van entendiendo. Sí. Bueno, nos hemos bañado ya y ahora estamos justo en la punta donde se juntan las dos playas. Ahí tengo una y esta de aquí es por donde hemos venido caminando. Y la verdad que muy bonita, más bonita desde el aire, porque si no, no se aprecia la cola de la ballena desde la playa, no se ve. Pero la playa, súper bonita. Bueno, pues playa Ubita vista, le ponemos un poco de fuerzas, nos escondemos del sol, nos hidratamos un poquito y ya continuamos. Tocará volver, es otra hora caminando y hasta aquí nuestra visita a la playa Cola de Ballena. Bueno, pues aquí que cruzan los barquitos para el otro lado. Bueno, y nos acaban de contar que cuidado con los niños, que no se acerquen mucho al agua, que aquí los cocodrilos agarran a los perros. Bueno, ya nos hemos montado. Bueno, ¿y esto qué es? Un pim pam, ¿eh? Ahí que pasa la gente que va sin vehículo y nosotros aquí estamos. Me ha parecido un poco caro, ¿eh? No sé si me ha timado. Bueno, $14. Bueno, y Koa, que ya me ha hecho enfadar, porque nos acaban de decir, Koa, la señora de aquí del barco nos acaba de decir, hay muchos cocodrilos muy grandes y es muy peligroso. ¿Y qué hace Koa? Saca la mano por el barco para tocar el agua. Koa? Llegamos. Bueno, pues voy a buscar unos mangos verdes, que no sabemos si serán
buenos para comer o no. Pero bueno. Son pequeñitos y están verdes, pero creo que son... Uy, no. No. Mirad, están muy duros. Cogeré uno o dos para probar. Pero están muy verdes. Bueno, pues todo lo que sube baja. Y ahora toca bajar. Pues aquí nos levantamos hoy. Y no estamos solos. Encontramos a 2 camiones de Alemania. Hablo así porque son las 6 de la mañana. El lugar increíble. Sin duda de los más bonitos que hemos encontrado hasta ahora. Bueno, ¿dónde vamos, Kaya? ¿Vamos a explorar? Sí. Ahí se ve el oso perezoso. Nos han dicho que por aquí había un oso perezoso. A ver si lo vemos. Y ahí que hay 2 guacamayos. La primera vez que los vemos aquí. ¿Los veis? ¡Qué bonitos! Y aquí que ya he visto el oso perezoso. Está durmiendo, ¿cómo no? A ver si os lo enseño. Lo hemos encontrado, se camufla mucho, está arriba del árbol y a ver si encontramos el otro. Igual es una pareja. Fachadas, uy, sí. Bueno, pues el perezoso está mamagato, ¿eh? Una mica. Cuesta mucho de verlo. Vamos a ver si vemos el otro. ¿Qué calla? ¿Qué le envisa al oso? Sí, ¿eh? Está una mica alto. Está un poco alto, pero bueno, misión cumplida. Lo tenemos aquí mismo de donde estamos durmiendo. Bueno, y mientras yo estoy acabando de ordenar un poquito aquí adentro, los niños están aquí bañándose. Bueno, pues hemos venido a ver si vemos otra vez el perezoso. Están los dos ahí. Bueno, pues estamos en Puerto Jiménez, que es uno de los puntos de entrada del Parque Natural de Corcovado. Y bueno, es bastante turístico, hay agencias de tours. Y David ahora me comentaba que le parece que desde aquí se entra en barca. Hay 2 puntos que se entran en barca, uno por el norte, uno por el sur, donde vamos a ir nosotros es la última playa que se tiene que ir andando 20 kilómetros por la playa. Una locura con el sol que hace. Y hay otro punto de entrada que creo que es un camino andando también por la selva. También de unos cuantos kilómetros. Así que... Nosotros lo vamos a descartar por obvias razones de que 20 kilómetros por la playa con este calor en niños pequeños no lo vamos a hacer. Ayer hicimos 3. Ya fue bastante duro. Bueno, pues aquí ya se termina la carretera de asfalto. ¿A cuánto deshinchas? Bueno, vamos a ver si ahora hay menos traqueteo. Y ya se nota bastante más suave. Bueno, y esto que sube mucho, llevamos ya bastante rato subiendo. Venga, y empezamos a bajar todo lo que hemos subido, que no ha sido poco. El Parque Nacional Corcovado, ubicado en la península de Osa, es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta.
Alberga especies raras como el jaguar, el tapir y el águila arpía y ofrece senderos selváticos que permiten a los visitantes explorar su densa jungla, playas remotas y ríos cristalinos. Come and kiss me up, it's going down like a train with no brakes, I'm not slowing down. See us showing up, we're showing out. Better pack it in till they kick us out. I'm no nailing them, I'm a lunatic. It's no telling when I get loose a bit. Got my babe, my boo, she cute and shh. Bueno, pues hemos llegado. Vaya aventura para llegar aquí. Pero bueno, la verdad que ha valido la pena. Mirad dónde estamos. If I gotta say it twice, then I got nothing to say. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. It's going down like a rodeo. ¡Qué playa! Toda para nosotros. I hope you're all here for the ride. Come inside, cause it's going down tonight. Only here for one night, no Y aquí que tienen todos los ermitaños.